ya estaba esto. Bueno, en este momento la contracción de la pared cardíaca de los ventrículos va a ser más corta. Esto quiere decir que va a aplastarse todas las arterias que se encuentran en el ventrículo. Se van a cerrar los vasitos, por lo tanto no hay circulación coronaria en la sístole, por la misma contracción que aplasta los vasos. Pero vean que en la diástole sí vamos a encontrar esta circulación coronaria. Entonces, en el corazón, la nutrición o la circulación coronaria va a ocurrir en la relajación. ¿Ok? Bueno, también la contracción ventricular va a favorecer el llenado de las aurículas. ¿Sí? ¿Cómo es que va a favorecer el llenado de las aurículas? ¿Cómo es que sucede esto? Pues bueno, esto va a ser porque al momento de contraerse lo que es el ventrículo, las bases de los ventrículos suelen descender. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que es el ventrículo, aquí tendríamos lo que es la base. Vamos a cambiar de color. Esta es la base del ventrículo. Y aquí tenemos lo que son los orificios auriculoventriculares, y también de las arterias. Entonces, el plano que encontramos aquí suele bajar por lo que es la contracción. Entonces, vean lo que sucede cuando desciende lo que es el ventrículo. Cuando se contrae, ¿qué le pasa a la aurícula? Aumenta su tamaño. Se va a estirar. Más que aumentar de tamaño, se estira. ¿Ok? Y al estirarse, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Aumenta su capacidad. Ajá, pero en cuanto a la presión de la aurícula, ¿qué pasaría? Disminuye, se vuelve mayor a la del ventrículo. Disminuye lo que es la presión. Va a ser una presión negativa. Y al hacer una presión negativa, ¿qué sucede con la sangre? La succiona. La succiona, exactamente. Entonces, háganle cuenta, vamos a compararlo como si fuera una jeringa, ¿sí? Que así es como la llegan a comparar en los libros. Tenemos lo que es una jeringa, aquí tenemos lo que es el cuerpo de la jeringa, aquí adentro vamos a encontrar lo que es el émbolo. Aquí tenemos lo que es la aguja, ¿ok? Háganle cuenta que esta parte, aquí vendría lo que es la vena cava superior y vena cava inferior, ¿ok? Todo este espacio vendría siendo lo que es la aurícula y todo esto vendría siendo lo que es el ventrículo, ¿vale? Propiamente lo que es el émbolo, esto sería la base de los ventrículos. ¿Qué pasa si yo bajo lo que es el émbolo? Va a aspirar, ¿sí? Y esto se va a llenar de líquido. En el caso de las aurículas sería de sangre. Entonces, el que se esté contrayendo los ventrículos va a hacer que aumente la presión, que disminuya la presión auricular, que puede llegar, por lo regular se describe a los libros, a 0 milímetros de mercurio, o inclusive a presiones negativas, a menos 5 milímetros de mercurio, cuando hay una contracción muy enérgica a nivel de los ventrículos. Entonces, vamos a ver que en las venas, vena cava superior, pues en promedio vamos a encontrar una presión de 5 milímetros de mercurio. Entonces, el gradiente de presión va
de mayor a menor. Esto favorecería que se llenara entonces lo que son las aurículas. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, el descenso de las válvulas semilunares y auriculoventriculares por la contracción ventricular va a favorecer el retorno venoso. ¿Vale? Bueno, muy bien. Y aquí, bueno, vemos en esta gráfica lo que estaría sucediendo en cuanto a la presión de lo que es la aorta. Aquí vemos, este sería lo que es la contracción isotónica. Esta parte sería la fase de eyección rápida y vean cómo dura menos que lo que es la fase de eyección lenta, ¿ok? Y vemos cómo el volumen que vendría siendo representaría también lo que es esta gráfica de color verde, se estaría expulsando la mayor parte del volumen en la fase de eyección rápida, ¿ok? Y ya después vean cómo la presión es muy poquita, por lo tanto ya el volumen es menor, ¿ok? Y vemos cómo después empieza a reducir lo que es la presión, por lo tanto el flujo sanguíneo que va del ventrículo hacia la aorta disminuye. Por eso se llama fase de eyección lenta, ¿vale? Entonces, en la fase de eyección rápida, ¿qué vamos a ver? Se me olvidó comentarle que lo que es la contracción es al inicio del segmento ST. Aquí lo vemos en el... Ay, no está en el electro. Bueno, tenemos lo que es el electro, aquí lo vamos a dibujar, que sería la activación, sería QRS, lo que es en cuanto al potencial de acción, aquí sería la fase 0 de potencial de acción, y luego vemos lo que es el segmento ST. Entonces, lo que es el potencial de acción vendría aquí así. ¿Vale? Entonces vean cómo la fase 2 se encuentra a este nivel. Estaría aquí. Entonces aquí es la presencia de calcio. Por lo tanto, está lo que es la contracción. ¿Ok? Por eso la contracción, tanto la isométrica o isovolumétrica como la isotónica, va a ser en este nivel. Y ya después viene lo que es la onda T. ¿Ok? Bueno, esa es la relación que tenemos o lo que vamos a ver en el electrocardiograma. En cuanto al volumen, pues ya habíamos dicho que aquí va a ser el volumen sistólico, que se va a expulsar del 60 al 75% de todo el volumen sistólico. ¿Ok? El volumen sistólico es de 70 a 80 mililitros en promedio. Entonces, en la fase de eyección rápida se expulsa entre el 60 al 75%. La presión a nivel de las aurículas, vean cómo puede ser hasta negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al descender las bases o el plano donde se encuentran ubicados lo que son las válvulas, descienden y eso van a hacer que la presión disminuya en las aurículas, favoreciendo el retorno venoso. Y vean qué sucede a nivel de los ventrículos. La presión aumenta, en el lado derecho sería hasta 30 milímetros de mercurio y a nivel del ventrículo izquierdo hasta 120 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, esto tiene mucho que ver con lo que es la tensión arterial, que es de 120 a 80 milímetros de mercurio. ¿Sí quedó claro? Bueno. Sí.
¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? Siempre han estado cerradas. Esto va a impedir que el flujo sanguíneo se dirija hacia las aurículas y las válvulas semilunares pues están abiertas, ¿ok? En cuanto al pulso venoso, pues bueno, por este abombamiento, bueno, aquí ya estamos diciendo que al haber disminuido el plano de lo que son las válvulas, la base del ventrículo, pues se va a empezar a llenar lo que es las aurículas, y en el pulso venoso vamos a ver lo que es un descenso que le llaman descenso X, ¿ok? Va a terminar el descenso de X, y en cuanto se cierren las válvulas semilunares empieza lo que es la onda Y, que sería el llenado de las aurículas. Y bueno, en cuanto a las arterias, vean cómo llega también a su máxima presión, que sería en la aorta de 120 y en la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio. ¿Ok? Aquí vemos lo que es en el corazón izquierdo, y aquí vemos cómo está el volumen, y vemos que el volumen se estaría expulsando la mayor parte en la fase de eyección rápida. ¿Ok? Y vean cómo ya es muy poquito el volumen que estaría en la fase de eyección lenta. Recuerden que la fase de eyección rápida, el volumen que se estaría expulsando sería del 60 al 75%, y el resto en la fase de eyección lenta. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fase de eyección lenta. ¿Sí? Aquí empieza a haber una disminución ya de la presión del ventrículo, por lo tanto, el volumen sanguíneo que se está expulsando es de menor cantidad. Y vemos cómo esta fase de eyección lenta ya correspondería prácticamente a lo que es la fase 3 del potencial de acción, es decir, está a nivel de la onda T. Entonces, aquí tendríamos lo que es la fase de potencial de acción, que sería la fase 0, 1, la fase de meseta, y luego ya viene lo que es la fase 3 de potencial de acción, y 4. 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Sí queda claro? Entonces aquí, donde hay mayor fuerza en cuanto a la contracción, pues vamos a encontrar mayor cantidad de calcio, ¿sí? Y ya después el calcio ya no aumenta, al contrario, hasta ahí se detiene. ¿Hasta aquí va quedando claro, chicos? Sí. Bueno, entonces aquí sigue, el ventrículo se sigue contrayendo, pero es menos fuerte lo que es la contracción, ¿ok? Y va a terminar de expulsar todo el volumen, que habíamos dicho que sería aproximadamente de un 40 a un 25% del volumen, porque habíamos dicho que la fase de eyección rápida expulsa de 60 a 75% del volumen sistólico. Entonces, habíamos dicho que va a haber un volumen residual, ¿sí? Que también se le conoce como volumen telesistólico o volumen sistólico final, que aproximadamente es de 40 a 50 mililitros, ¿vale? Este volumen residual va a evitar de que las paredes se adhieran entre ellas cuando está la contracción. Vamos a decir que podría funcionar como una especie de lubricante, ¿ok? Para que no se lesione lo que es el endocardio. Entonces, el volumen sistólico final. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, profe. Entonces, cuando llega al final de la eyección lenta, pues habíamos dicho que va a haber un flujo retrógrado, y este flujo retrógrado se va a meter a lo que es las bolsitas de las válvulas semilunares, que tienen la forma de nido de golondrina, y esto va a hacer que se cierre. Entonces, al final de la sístole, que tenemos su periodo de eyección rápida y lenta, al final del periodo de eyección lenta se van a cerrar las válvulas semilunares. ¿Quedó claro? Y el
el cierre de las válvulas semilunares nos van a dar origen al segundo ruido cardíaco. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, también es importante conocer que la disposición de las fibras cardíacas es en sentido como si fuera una especie de 8. Recuerden que las fibras cardíacas se van a estar fijando en lo que son en los anillos fibrosos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener lo que son la fijación de las fibras musculares cardíacas. Y la forma de cómo se estaría distribuyendo es como si fuera una especie de 8. De esta forma estarían dando origen a lo que son a la cavidad tanto del ventrículo como de derecho como del izquierdo. Entonces tienen una disposición como si fuera de 8. Gracias a esta disposición de las fibras musculares, el corazón, háganle cuenta que se va a exprimir, ¿sí? Es como si fuera, si ustedes tuvieran un trapo mojado, ¿qué tendrían que hacer para que se saliera todo el agua que está almacenando la tela? Darlo a lados contrarios. Exactamente, como que lo tuercen, ¿no? Algo así va a hacer el corazón para lograr expulsar la sangre que se encuentra dentro de las cavidades ventriculares. Entonces aquí vemos estas flechitas como nos está indicando que las bases descienden y también se estaría como exprimiendo. Esto va a hacer que cambie su forma y se alarga el corazón, se va a alargar y se va a ir hacia adelante. Entonces aquí vemos cómo ya disminuyó lo que es el tamaño del corazón. Aquí no lo representan, pero se tiene que alargar lo que es el corazón y se va a ir hacia adelante, ¿sí? Y vemos cómo lo que son las bases del ventrículo pues tiende a descender, ¿ok? Por eso va a actuar como una bomba aspirante con respecto a la aurícula y va a favorecer el llenado. Entonces, cuando se alarga y se va hacia adelante, también se horizontaliza un poco más. Y clínicamente nosotros lo podemos estar explorando. A esto sería el choque del ápex, es decir, de la punta del corazón. Y nosotros lo podemos ver o lo podemos palpar en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Sí quedó claro? Bueno. Entonces aquí ya tenemos lo que es la fase de eyección lenta. Ya no se expulsa tanta sangre, del 25, sería del 40 al 25%. Es más larga, dura más y disminuye lo que es la presión. Pero ¿qué tanto disminuye? De llegar a una presión máxima que es de 120 milímetros de mercurio, la fase de eyección llegaría hasta 90 milímetros de mercurio, fase de eyección lenta. En esta presión se estarían cerrando las válvulas semilunares, tanto de la aorta como de la pulmonar. ¿Por qué se cerraría a 90 y no a 80, que fue a nivel donde se abrieron las válvulas? ¿Por qué sería esa presión? Porque si sería la misma, entonces la mantendría abierta, ¿no? No habría una diferencia. Pero, ¿cómo es o cómo se da? ¿Se acuerdan de la bomba subsidiaria de la aorta? Entonces, cuando el ventrículo se está contrayendo o ya empieza a disminuir la presión a 90, estas paredes de la aorta se empiezan a contraer. Por lo tanto, una parte de la sangre que se almacenó, va a haber un flujo que va a continuar sobre lo que es el flujo sanguíneo, es una circulación anterógrada, es decir, que va adelante, y otro que es retrógrado, es decir, que se va hacia atrás. Y es en este momento cuando va a estar cerrándose las válvulas
semilunares. Por eso las válvulas semilunares se cierran a 90 milímetros de mercurio. En promedio es lo que dicen los libros, puede variar, no a 80. Entonces, cuando se cierran las válvulas semilunares, nosotros vamos a ver una pequeña ondita en lo que es en la gráfica del volumen o de la presión ventricular, que sería esta. Y a esta se le llama onda dicrota. Y significa el cierre de las válvulas semilunares, tanto para lo que es el ventrículo izquierdo, que está aquí arriba, como para el ventrículo derecho, que está aquí abajo, es decir, arteria pulmonar y la aorta. ¿Quedó claro? Sí, pues. ¿Sí? Entonces se llama onda dicrota o también escotadura dicrota. Esto nos indica el cierre de las válvulas semilunares y va después de lo que es la presión, la contracción. Contracción isotónica o el periodo de eyección, tanto de la rápida como de la lenta. Entonces sería final de la lenta, ¿ok? Entonces aquí habíamos dicho que a nivel de lo que es en el pulso venoso, aquí estamos viendo lo que es el llenado auricular, ¿sí? Y esto es porque descendió lo que son las fases, ¿cómo se llama? De los ventrículos, las bases de los ventrículos, va a ser la onda B. Y después vamos a ver lo que es un descenso porque el ventrículo se empieza a relajar, entonces empieza a disminuir lo que es la presión, que es el descenso ya que ya habíamos visto anteriormente. ¿Vale? Entonces, en el periodo de eyección lento que vamos a ver, pues va a estar en la onda T principalmente. En la de eyección rápido estaba parte en lo que es en el segmento ST, aquí ya sería en la onda T. ¿Ok? Y vemos que aquí ya se estaría expulsando el resto del volumen sistólico, que es igual al 25 a 40%, ¿ok? Y vamos a encontrar ya un volumen residual o volumen telesistólico, que es de 40 a 50 mililitros. En cuanto a la presión, pues vean cómo empieza a disminuir a nivel ventricular, y recuerden que cuando disminuye hasta 90 milímetros de mercurio, aquí va a haber el cierre de las válvulas semilunares de la aorta, ¿sí? Dice, la presión de la aorta y arteria pulmonar es mayor, ocasionando que el flujo sea más lento, ¿ok? Bueno, va disminuyendo. La válvula auriculoventricular siguen cerradas, no se han abierto. Las válvulas semilunares ya habíamos dicho que se van a cerrar al final de la eyección rápida, y la presión que vamos a encontrar habíamos dicho que es de 90 milímetros de mercurio. Al cierre de las válvulas semilunares vamos a escuchar el segundo ruido cardíaco. Y en cuanto al pulso venoso estaría lo que es la onda V, ¿ok? Hasta aquí dudas, preguntas, chicos. Entonces vemos cómo aquí sería el final de lo que es la fase de eyección lenta, y aquí vemos esta onda dicrota que les había dicho. Entonces este es el cierre de las válvulas semilunares o lo que es escotadura dicrota, ¿ok? Es aquí donde vamos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Entonces ya vimos lo que es las tres fases de la contracción ventricular, que es la contracción isovolumétrica. Después vemos la contracción isométrica, el periodo de eyección rápido y el periodo de eyección lento. Ahora vamos a ver lo que es la relajación isovolumétrica. ¿A qué le suena esta de la relajación isovolumétrica? Ya vimos qué es una contracción isovolumétrica. Ahora vamos a ver lo que es la relajación isovolumétrica. ¿Qué sería?
el ventrículo se empieza a relajar y que hay una cantidad de volumen dentro de ellos y este no va a cambiar, que vendría siendo el volumen del sistólico o residual, y habíamos dicho que es de 40 a 50 mililitros, punto, nada más. Y aquí las válvulas, tanto aurículo-ventriculares como las semilunares o arteriales, están cerradas. Entonces nuevamente el ventrículo está aislado, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que es la contracción, la fase de eyección rápida, lenta. Aquí tenemos lo que es la contracción isovolumétrica. Aquí, como hay acortamiento, sería isotónica. Y esta parte sería la contracción, relajación isovolumétrica. ¿Ok? Aquí vemos lo que es la onda, pues escotadura dicrota. ¿Ok? Es decir, aquí se está cerrando las válvulas auriculoventriculares. Este piquito es el flujo retrógrado, que se dio por la contracción de la pared de la aorta. Es decir, hubo un flujo retrógrado. ¿Sí quedó claro? Chicos, muy bien. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues lo único que vamos a observar es que la presión del ventrículo empieza a reducirse. Y vean, casi llega a cero, ¿sí? Porque antes de que llegue a cero, también depende de la fuerza, porque sí puede llegar a cero, depende de la fuerza de la contracción. Cuando la presión intraventricular es menor que la auricular, que en ese momento la aurícula ya está llena de sangre, pues se van a abrir lo que son las válvulas auriculoventriculares para que pase la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a pasar prácticamente lo que es en la relajación isovolumétrica. Disminuye lo que es la presión del ventrículo hasta que se abra las válvulas auriculoventriculares y en ese momento se empieza a llenar lo que es el ventrículo. Entonces nuevamente aquí estaríamos recordando que al inicio de la relajación isovolumétrica o al final de la contracción isotónica, es decir, la fracción de eyección lenta, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y esto es porque hubo un flujo retrógrado. Aquí tenemos un flujo retrógrado. Y este flujo retrógrado es por lo que se va a dar por la bomba subsidiaria de la aorta y de la arteria pulmonar, que ocasiona un flujo retrógrado. ¿Ok? Bueno, aquí nuevamente vemos cómo este flujo retrógrado cierra lo que son las válvulas semilunares, y en la curva de presión de la aorta vamos a ver lo que es la escotadura dicrota. Lo mismo vamos a ver en la arteria pulmonar. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el cierre de lo que es las válvulas semilunares nos va a dar origen al segundo ruido cardíaco. Ya vimos cómo se origina el cuarto ruido cardíaco, el primer ruido cardíaco, y ahora ya estamos viendo el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Bueno, en este momento, si se dan cuenta, las aurículas están llenas de sangre, es decir, se formó lo que es la onda V, ¿sí? Del pulso o de la presión auricular. Bueno, después empieza a reducir lo que es
Aquí en este momento el ventrículo se está aislado, las válvulas semilunares y aurículo-ventriculares están cerradas, sigue relajándose. A este periodo de relajación se le va a llamar relajación isovolumétrica, porque encontramos este volumen residual que no va a modificarse, que es aproximadamente de 40 a 50 mililitros. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos cómo fue que se cerró estas válvulas semilunares. Se contrae la pared desde la aorta o de las arterias y va a ocasionar que haya un flujo favoreciendo la circulación sanguínea, que sería el flujo anterógrado, pero también un flujo retrógrado, y esto es lo que cerrarían las válvulas semilunares. Entonces, al empezarse a relajar lo que es la pared ventricular, bueno, antes, ¿se acuerdan qué características tienen al inicio la aorta? ¿Cómo es en la parte de la aorta ascendente? ¿Sí se acuerdan? Hay unas dilataciones, ¿cómo se llaman esas dilataciones? Senos coronarios. ¿Sí se acuerdan de ello? Sí. Y recuerden que las válvulas de la arteria